Procedemos a abrir debate para vinculación a proceso y medidas cautelares. Fiscalía tiene el uso de la voz para efecto de pronunciar su imputación. Señor juez, solicito permiso para desplazar mi sala. Adelante. Gracias. Señor juez, con fundamento en el artículo 19 constitucional, en relación con el artículo 303 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita a usted vincule a proceso a Felipe Loredo de Ramón por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Juan Carlos Villaverde Marina, delito tipificado en el artículo 241 del Código Penal para el Estado de México. Lo anterior a que existe un hecho que la ley señala como delito, toda vez que el pasado 13 de enero, en las inmediaciones del campo de tiro denominado Las Sillas, ubicado en el sector oriente del Country Club Campestre Villa Suiza de esta ciudad, se provocara la muerte de una persona de sexo masculino con un arma de fuego tipo escopeta calibre 12, hechos que encuentran sustento en los siguientes datos de prueba. En primer lugar, se cuenta con el acta de aviso a esta representación social rendida por Javier Formigal Aragón, quien refiere que el pasado 13 de enero se constituyó en el sector oriente del campo de tiro denominado Las Sillas, donde pudo corroborar que allí se encontraba el cuerpo de una persona de sexo masculino sin vida, que a un lado de esta se encontraba una escopeta tirada. Muy cerca de dicho cuerpo también se encontraban dos personas del sexo masculino, una que vestía ropa camuflajeada y que sometía a otra, por el hecho de que esta última había privado de la vida a quien respondiera al nombre de Juan Carlos Villaverde Marina. Asimismo, hacía entrega de esta persona a la autoridad y entregaba también una escopeta calibre 12 marca Remington, que se aseguraba era el arma que se utilizó para privar de la vida a Juan Carlos Villaverde Marina. Información que fue confirmada por dos personas del sexo femenino que se encontraban en dicho lugar. Lo anterior también es coincidente con lo manifestado en la entrevista practicada al guardia de seguridad del mencionado campo de tiro, Francisco Macedo Orense, quien refiere en los mismos términos. Esta representación social también cuenta con el acta de necropsia practicada al cuerpo de Juan Carlos Villaverde Marina, en la cual se determina que el ahora occiso presentaba una lesión penetrante en la cara anterior al tórax, lesión que le provocara la muerte de manera casi instantánea y que fuera producida por un arma de fuego tipo escopeta. Más aún, se cuenta con el acta de aseguramiento y cadena de custodia, en la cual Javier Formigal Aragón asegurará en el lugar de los hechos un casquillo percutido calibre 12 y dos escopetas, una marca Remington y la otra marca Vertex Sporting, ambas de calibre 12. Por cuanto hace a la probable responsabilidad de Felipe Loredo Rivamontán en los hechos anteriormente narrados, esta representación social cuenta con los siguientes datos de prueba. En primer lugar, con las entrevistas realizadas a Pedro Alcántara Marbella y Ana Lucía Marina Asturias, quienes refieren que el pasado 13 de enero de 2017, aproximadamente alrededor de las 13 horas, mientras se encontraban descansando en compañía de Margarita Misenas Patras en el sector oriente del campo de tiro denominado Las Sillas, escucharon un fuerte disparo de arma de fuego que provenía del lugar donde se encontraban Juan Carlos Villaverde Marina y Felipe Loredo Rivamontán practicando tiro, situación que les motivó a aproximarse inmediatamente al lugar que se encontraba a 20 metros de distancia de ellos, donde pudieron observar que el cuerpo de Juan Carlos Villaverde Marina yacía tendido en el suelo con una mancha de sangre en el pecho y que muy cerca de este cuerpo estaba Felipe Loredo Rivamontán con una escopeta entre sus manos, argumentando ilógicamente que Juan Carlos Villaverde Marina, un diestro cazador, campeón de tiro y con más de 15 años de experiencia en el manejo de las armas, se había disparado solo. Por lo cual, Pedro Alcántara Marbella procedió a detener inmediatamente a Felipe Loredo, pues sabía que entre Juan Carlos y Felipe habían existido problemas, toda vez que Felipe Loredo había entablado una relación amorosa con Margarita, la esposa de Juan Carlos, motivo por el cual Juan Carlos Villaverde decidiera terminar por un tiempo la amistad que tuviera con Felipe Loredo. Además de que de las entrevistas se describe a Felipe Loredo como una persona agresiva y violenta que aprovechaba hasta el momento para desacreditar a Juan Carlos Villaverde Marina por sus logros dentro de la cacería. Aún así, es así como Pedro Alcántara Marbella y Ana Lucía consideran que Felipe Loredo Rivamontán tenía motivos suficientes para privar de la vida a Juan Carlos Villaverde Marina de una manera tan ruin y traicionera.
Como último dato de prueba, se tiene el informe pericial realizado por Alfonso Manzanares Tomé Johnson, perito en dactiloscopía, que refiere que el arma de fuego tipo escopeta calibre 12 marca Vertex Sporting, propiedad de Juan Carlos, tenía 2 huellas dactilares correspondientes a los dedos índice derecho y medio derecho de la mano de Felipe Loredo Ribamontán, y que estaban indubitadas en la parte posterior del arma, es decir, en la culata, muy cerca del gatillo. Por todo lo anterior, esta representación social considera que de los datos de prueba enumerados anteriormente, estos son idóneos y pertinentes, y se considera que existe un hecho que la ley señala como delito y que probablemente Felipe Loredo Ribamontán lo cometió, ilícito que se le atribuye en su calidad de autor material, con una participación directa y de naturaleza dolosa. Por último, esta representación social reitera su solicitud para vincular a proceso a Felipe Loredo Ribamontán. Lo anterior, a que ya se han satisfecho los requisitos que refieren sus 4 fracciones el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Defensa, se le concede el uso de la voz para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Solicito permiso para desplazarme en esta sala. Concedido, defensa. Señor juez, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa procede a dar contestación a la petición de vinculación a proceso que ha formulado la Fiscalía en contra del señor Felipe Loredo Ribamontán, por lo que solicitamos a este tribunal dicte a favor de mi representado auto de no vinculación a proceso, toda vez que no se cumplen los elementos previstos en el artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, debido a la existencia de un hecho que la ley señale como delito, pues lo narrado por la Fiscalía corresponde claramente a un accidente donde Juan Carlos perdiera la vida. De acuerdo con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, los hechos sucedieron de la siguiente manera. Como lo menciona Felipe en su declaración, tras el incidente de Andalucía, Juan Carlos y Felipe se quedaron solos, por lo que siguieron caminando. Momento en el que Juan Carlos se detuvo, volteó la escopeta contra su pecho, con el fin de limpiarla por un insecto que se introdujo a la misma. Y Felipe, al advertirle de lo peligroso que era realizar tal maniobra, recibió como respuesta que no se preocupara, que tenía el seguro puesto. Fue así como accidentalmente Juan Carlos detonó el arma contra su pecho, provocando de esta forma su muerte. Por lo que Felipe, asustado y llorando, gritó para pedir ayuda. Y el primero en llegar fue el señor Pedro, quien sin mediar palabra alguna lo sometió, acusándole de haber matado a su amigo Juan Carlos. La Fiscalía alude a las entrevistas realizadas a Pedro Alcántara Marbella y a Ana Lucía Marina Asturias para acusar de manera ilógica al señor Felipe, pero resulta que estas entrevistas concuerdan con la declaración de Felipe hasta minutos antes del accidente. ¿Qué pasa? Que la Fiscalía omite que tanto Ana Lucía como Pedro, aparte de haber escuchado la detonación, también escucharon a Felipe pedir ayuda. Por lo que si bien es cierto que Juan Carlos era un experto en el manejo de armas, no olvidemos que contamos con las declaraciones de Perla Piñamora y Jesús Reyes, amigos de Felipe, quienes refirieron haber conocido a Juan Carlos en diciembre de 2016, ocasión que se repitió el 7 de enero del presente año. En ambas ocasiones mencionan estas personas que Juan Carlos tuvo un comportamiento demasiado agresivo, que incluso tuvo problemas al pelearse con personas que se encontraban en el lugar donde se reunieron. Y Felipe lo único que había hecho era invitarle a que se distrajera un poco de los problemas maritales que presentaba en su relación con Margarita. Ahora bien, respecto a la declaración de Margarita, refirió que conoce a Felipe desde hace 3 años, pues tuvieron un noviazgo que tan solo duró 2 meses. Y si bien es cierto que tuvo una diferencia Felipe y Juan Carlos por un comentario que Felipe hizo acerca de esta relación que tuvo con Margarita, dicha diferencia no afectó en lo más mínimo su amistad, pues señor juez, no pasaron ni 2 meses cuando ya se hablaban como siempre. Por último, la Fiscalía alude al dictamen pericial en dactiloscopía al decir que se encontraron 5 fragmentos dactilares en la escopeta, 2 de ellos ubicados en la culata, a quien pertenecían al señor Felipe Loredo. Los otros 3 restantes pertenecían al señor Juan Carlos Villaverde, pero ¿dónde se encontraban estos? Era justo en la parte posterior de la escopeta, envolviendo
hiriendo al cañón, ubicación que razonablemente concuerda con la versión de que estaba limpiando su escopeta en el momento que se detonó. Además, el casquillo percutido que fue encontrado y que se menciona en el acta de aseguramiento y cadena de custodia, tras el dictamen pericial en balística, se determinó que dicho casquillo fue detonado desde la escopeta marca Vertex Sporting, propiedad de Juan Carlos. Su señoría, esta fiscalía acusa a un hombre honesto de haber privado de la vida a su amigo Juan Carlos, a quien conocía desde hace 15 años, con supuestos meramente banales, sin un fundamento sólido. Por todo lo anterior, es que solicitamos dicte auto de no vinculación a proceso, toda vez que, de acuerdo con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción tercera, no existen indicios razonables que permitan suponer la probabilidad de que el señor Felipe Loredo Ribamontán haya cometido un delito o participado en el mismo. Es cuanto. En este momento se abre debate para efecto de imposición de medidas cautelares. Fiscalía, se le concede el uso de la voz para tal efecto. Gracias. Señor juez, esta fiscalía, con el objetivo de asegurar la presencia de Felipe Loredo Ribamontán en el presente procedimiento, así como garantizar la seguridad de los testigos y evitar el desarrollo del procedimiento, así como la obstaculización de la investigación que se sigue en contra de Felipe Loredo Ribamontán, solicita a este Tribunal de Control, con base en el artículo 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales y tomando en consideración la evaluación de riesgo practicada a Felipe Loredo Ribamontán por la Unidad de Medidas Cautelares, le sea impuesta a la cautelar contenida en la fracción 14ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva, a partir del momento de que usted así lo determine hasta el momento en que concluya el presente procedimiento. Lo anterior a que dicha medida cautelar se encuentra justificada, ya que existe un peligro latente de que el imputado pueda sustraerse de la justicia, lo que tiene base en la evaluación de riesgo realizada a Felipe Loredo, ya que de ella se desprende que el mismo es soltero, no tiene hijos, es decir, no tiene un vínculo familiar propio que le una a esta ciudad, no tiene dependientes económicos. Lo anterior fue constatado mediante entrevista personalmente realizada a Felipe Loredo, así como una investigación realizada en el registro civil de esta ciudad. Por otra parte, el imputado cuenta con un título profesional, es ingeniero en mecánica y cuenta con estudios de posgrado, tiene una maestría en biónica, aspectos que fueron confirmados mediante llamada telefónica al área de control escolar de la Universidad Autónoma de México y que en el caso que nos ocupa facilitarían al imputado conseguir trabajo en cualquier parte del país o fuera de este. Más aún, refiriéndonos al peligro de sustracción del imputado, este sigue siendo latente, debido a que Felipe Loredo Ribamontán se le imputa el delito de homicidio calificado, ilícito que amerita pena privativa de la libertad, establecida en la fracción segunda del artículo 242 del Código Penal para el Estado de México, y que refiere se impondrán al responsable de tal conducta de 40 a 70 años de prisión. Ponderando lo anterior con lo establecido en la fracción segunda del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, destacando que de la evaluación de riesgo emitida por la Unidad de Medidas Cautelares desprende que el delito que se le imputa es considerado como grave, así como la relación que guardara Felipe Loredo con Juan Carlos Villaverde Marina, debido a que entre ambos existía una relación de amistad, información que se corrobora con las entrevistas realizadas a Pedro Alcántara Marbella y Ana Lucía Marina Asturias. Aunado a lo anterior, para garantizar la seguridad de los testigos en este procedimiento, si bien es cierto que el imputado ha sido descrito como una persona que es disciplinada, responsable y metódica, además de que no presenta ningún tipo de adicción, esto no quiere decir que no sea agresivo y violento, como lo refiere Pedro Alcántara Marbella y Ana Lucía dentro de sus entrevistas, tomando en cuenta que Pedro Alcántara Marbella fuera la persona que sometiera a Felipe Loredo y lo pusiera a disposición de esta autoridad, situación que le motivaría para tomar represalias en contra de Pedro.
por lo que se refiere a la obstaculización en el desarrollo del procedimiento que el imputado pudiera realizar, de la entrevista realizada a Ana Lucía Marín Asturias, se desprende que el imputado guardara una relación amorosa con Margarita Misenes Patras, esposa de Juan Carlos, situación que pudiera aprovechar el imputado para influir en su comportamiento, motivando a que Margarita informara a esa autoridad de manera falsa, así como comportándose reticente dentro del desarrollo de la investigación. De lo antes narrado, la Fiscalía considera que existe un peligro de sustracción del imputado, como lo refiere el artículo 168 en su fracción segunda. Existe un peligro de obstaculización del desarrollo de esta investigación, como lo refiere la fracción segunda y primera del artículo 169, además de que pudiera darse el caso de que Felipe Lorero Rivamontán atentara contra la integridad corporal de los testigos, lo refiere el artículo 170 del Código Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, de los datos anteriormente enumerados, se considera que la medida cautelar de prisión preventiva es justificada, es idónea y es proporcional. Una vez escuchados los argumentos vertidos por la Fiscalía sobre la imposición de medidas cautelares, concedemos el uso de la voz a la defensa para que manifieste lo que a sus intereses convenga. Su señoría, solicito permiso para desplazar el mensaje. Permiso concedido. Su señoría, esta defensa no concuerda con el criterio sostenido por la Fiscalía respecto a la medida cautelar, puesto que en el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales se hace alusión a la proporcionalidad e idoneidad de las medidas cautelares, siendo esto que la medida propuesta por la Fiscalía no es idónea ni proporcional, por lo cual solicito la no imposición de las medidas cautelares en contra de Felipe Lorero Rivamontán, mi defendido, puesto que la prisión preventiva no puede estar determinada por el tipo de delito. Así lo marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia dictada el 12 de noviembre del año 1997 en el caso Suárez Rosero versus Ecuador, en el cual señala que esta excepción despoja a una parte de la población carcelaria de un derecho fundamental, en virtud de que un delito se le imputa en su contra. También se violenta el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el entendido que nos corresponde que toda persona que sea detenida o imputada tiene derecho a ser puesta en libertad sin que esto constituya un impedimento para que se desarrolle el proceso. Asimismo, la Corte nos señala que la prisión preventiva no puede estar determinada por la gravedad del delito, debido a que esta razón no constituye por sí misma una justificante de prisión preventiva. Esto lo resumen en el caso Vallares versus Argentina, en la sentencia del 30 de octubre del 2008. Este criterio es reiterado. Esto lo encontramos en el principio pro persona del artículo 1 constitucional. Asimismo, el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales hace alusión a que se debe de considerar también el análisis realizado por la Unidad de Medidas Cautelares, en la que se desprende que mi defendido, Felipe Lorero, tiene un domicilio fijo ubicado en la calle Vasco de Quiroga, número 40, de Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Esto respaldado con la entrevista de mi defendido, así como también una llamada realizada a su padre, José Loredo, así también como el recibo de Total Play con el nombre de mi defendido y el domicilio anteriormente mencionado. Así también mencionamos que Felipe es gerente de diseño en Probiónicos de México desde hace 7 años. Esto lo respaldamos con la entrevista personal a Francisco Extrema Navarra y a Felipe Loredo. Asimismo, mi defendido es una persona metódica, puntual, responsable y disciplinada, descrito en las entrevistas de Isabel Liebre y Sofía Madroño, vecinas de Felipe, y también por el gerente general de ventas, Silvano Moscatelar. Asimismo, Perla Piña y Juan José Reyes,
describen a mi defendido como una persona poco problemática, es decir, no realiza ningún problema, incluso los ayuda a salir de problemas cuando ellos lo tienen. También es caballeroso y amable. Ellos lo conocen desde hace 8 y 3 años aproximadamente. Asimismo, mi defendido no es adicto a ningún tipo de sustancia que pudiese alterar su salud. Esto referido a sustancias alcohólicas, bebidas alcohólicas, estupefacientes o cigarrillos, constatado con la entrevista a Felipe Loredo y a su padre, asimismo con un examen de sangre y de orina proporcionado voluntariamente por Felipe. También Felipe no cuenta con ningún antecedente penal, de acuerdo a la plataforma de la base de datos México. Asimismo, durante la detención, él no intentó fugarse del lugar de los hechos, ni opuso resistencia alguna a la detención. Entonces, esta defensa resalta que en el momento que ocurrieron los hechos, Felipe ha cooperado firmemente y ha declarado, él tiene un vínculo familiar, a pesar de que no tiene hijos mi esposa, pues el vínculo con su padre, José Loredo. Asimismo, él no huyó del lugar de los hechos ni opuso resistencia. Él tiene un trabajo fijo desde hace 7 años que ha mantenido con mucho esfuerzo su señoría. De acuerdo al artículo 167 del Código, respecto a la procedencia de las medidas cautelares no existe, pues no hay indicios que permitan suponer que Felipe intentaría sustraerse de la acción de la justicia, por lo cual solicitó una medida menos lesiva, correspondiente a la fracción primera del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que alude a la presentación periódica ante el juez o ante la autoridad que se designe, una vez al mes, por el tiempo que dure el proceso, así como también la prohibición de acercarse a Ana Lucía y a Pedro Alcántara Marbella, así como también la prohibición de convivir con Margarita Micenas. Eso en consecuencia de que la Fiscalía propone que pudiera obstaculizarse el proceso, subsanándose esas deficiencias, pues estas dos medidas sustituyen a la prisión preventiva en respecto a lo que alega la Fiscalía. Por lo tanto, esta defensa solicita la no imposición de las medidas cautelares contenidas y solicitadas por la Fiscalía. Es cuanto.